Hola, hoy quiero compartirles cómo ha sido mi experiencia con esta orilladora de la marca Bambic, el modelo VB400, ya que lo hice como una primera impresión cuando recién la adquirí hace un año y medio, y creo que ha sido bastante ingrato de mi parte no haber compartido mi experiencia al tiempo después de ya estarlo utilizando, por lo que ahora quiero hacerlo. Como suelo hacerlo, primero voy a compartir sus características, luego la voy a mostrar en funcionamiento y finalmente voy a compartir mis impresiones en relación a cómo ha sido la experiencia en este año y medio ya que la tengo. A lo primero que quiero hacer alusión, que lo mencioné anteriormente igual, es a la excelente calidad de sus materiales. Materiales muy resistentes, plásticos muy duros y bastante cómodas en todas las que son sus terminaciones. La forma de las tomaderas, la posibilidad de ajuste, es realmente una máquina de muy buena calidad. Su peso lo hace bastante cómoda, no se resiente el trabajo después de varias horas de uso en lo que respecta a la carga de la espalda o también en el peso sobre los hombros. Su cilindrada lo refleja en la potencia que tiene la máquina. Principalmente el uso que le estoy dando es para utilizar cuchillas, ya que es tanta la potencia que el nylon se corta con mucha facilidad, a pesar de utilizar de milímetros de espesores más grandes. Como mencioné en un comienzo, la tengo ya hace un año y medio y la experiencia ha sido muy buena. Al igual que todas las herramientas que tengo de esta marca, ninguna me ha fallado a la fecha. Desde el motocultor, que lo tengo hace 2 años, absolutamente ninguna falla. Ahora, ¿qué podría mencionar negativo de esta máquina? En lo único que me he fijado, que no sé si de pronto puede ser una falla propia quizás solo de este producto que me haya tocado a mí, es que la tapa del estanque de combustible no sella bien. Por lo tanto, si hay que hacer un cambio de accesorio, por ejemplo costilla o de nylon o de carrete para el nylon, al momento de dar la vuelta para poder cambiar el accesorio, empieza a filtrar ligeramente por la tapa. Entonces tengo que hacer bastante fuerza para cerrarla, para que así quede hermético y no se salga el combustible. Pero no puedo hacer algún comentario negativo por alguna otra falla que haya tenido la máquina. Otro de los puntos que destaco de esta marca es el hecho de que no tengas que hacer la puesta en marcha en un servicio técnico para poder conservar la garantía. Lo puedes hacer desde tu casa y la garantía va a seguir vigente. Por último, le agradezco a todas las personas que han llegado al canal, que le dan me gusta a los videos, que se han suscrito, que incluso hasta me recomiendan, así que muchas gracias a todos ustedes. Como siempre lo he dicho, no soy una persona que se dedique de forma profesional, pero sí me gusta mucho este mundo de la jardinería, por lo tanto estoy siempre leyendo. Son más de 10 años los que trabajo con este tipo de maquinaria, así que siempre esta opinión que les voy a dar, la recomendación, va a ser compartir mi experiencia como usuario. Así que si tienen alguna duda pueden dejarla dentro de los comentarios y tratar de aclararla dentro del conocimiento que pueda tener, o si no, siempre hay alguna persona amable que está dentro de esta comunidad y que está aportando también con sus conocimientos. Así que les agradezco y nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao, chao.
Lo primero que quiero mencionar es que, si no se percataron cuando recién comencé a hacer el trabajo, la máquina la tenía con el protector, porque según lo que había leído,